quiero aclarar un concepto que lo he hecho en las dos sesiones anteriores. ¿De qué se trata esta enseñanza? No se trata de que Dios se alinee a nuestras palabras, sino se trata de que nuestras palabras se alineen a las de Dios. No se trata de que Dios esté de acuerdo con mis palabras, sino que mis palabras estén de acuerdo con las palabras de Dios. Eso nos da una imagen diferente acerca del discurso que hemos tenido con respecto a aquellas cosas de lo que dices, recibes y otras cosas por ahí. Así que nosotros estamos claros que con nuestra boca, con nuestra lengua, podemos traer lo mejor de todos los beneficios que es la vida. Pero también con nuestra boca podemos declarar y traer muerte, que es el peor de todos los males. Así que necesitamos entender que este es el concepto en el que hemos trabajado durante todos estos domingos. Y voy a hacer un resumen de la semana anterior acerca de los puntos que vimos la semana anterior. 1. Si mejoras el árbol, mejoran los frutos. Las palabras tienen que ver con nuestro tesoro. 3. Las palabras hieren, pero también sanan. 4. Las palabras perduran y permanecen. Y 5. La palabra declarada con fe produce milagros. Eso fue lo que recibimos la semana pasada aquí en este estudio. Y recuerden que hemos basado también esta enseñanza en dos versículos. Voy a leer uno de ellos y el otro lo voy a resumir. Proverbios capítulo 18, versículos 20 y 21. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Y me gusta utilizar como referencia en algunas ocasiones la versión de 1960 que dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, el que la ama comerá de sus frutos. Y trabajamos también en Mateo capítulo 12 versículo 33 y lo voy a resumir: el árbol bueno da buenos frutos, que son buenas palabras; el árbol malo da malos frutos, que son malas palabras, y de la abundancia del corazón habla la boca. Muy bien, ahora vamos a entrar en el tema de hoy. Santiago en el capítulo 3 hace una de las más impresionantes exposiciones acerca de la lengua o de las palabras. Creo yo, tengo la sensación de que Dios estaba sumamente interesado y está sumamente interesado en que nosotros conozcamos de este tema, ya que por 12 versículos completos Santiago hace un análisis de la lengua. Imagínense. No hay otro texto más grande en las Escrituras que trate este tema de manera individual, precisa y directa. Hay versículos separados por todas las Escrituras, pero Santiago aquí va a hacer un análisis profundo acerca de la lengua. Supongo, como repito, que Dios está muy interesado en que trabajemos este tema. Sobre todo cuando Santiago está escribiendo a algunas iglesias de Asia y está tratando con algunos pecados que ellos tienen. Está tratando de resolver, de aclarar, de instruir en algunas conductas que se han vuelto pecado en sus vidas, y está tocando la lengua. Quiere decir que con la lengua nosotros pecamos abundantemente, y así es como él empieza en este texto. Dice Santiago capítulo 3 versículo 1. Dice: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla, la versión más antigua dice: si alguien nunca ofende de palabra en lo que dice, es una persona perfecta, capaz de controlar todo su cuerpo. Y esto es impresionante. Ahora vamos a verlo. La persona que puede controlar su lengua puede controlar todos los pecados de su cuerpo. Esto es uno de los pasajes más importantes que yo he leído en la Biblia acerca del control del ser humano. Dice así: 3. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjese también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Esto es duro, ¿ah? Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno
prende a su vez fuego en todo el curso de su vida. Estos son 12 versículos, pero vamos a leer hasta el 6 y la otra semana trabajamos del 7 en adelante. Así que Santiago está diciendo, hay un peligro poderoso en usar la lengua mal, pero hay un beneficio en usarla bien. Y está dicho, la lengua sin freno es peligrosa, destructiva y produce muerte. Una lengua sin freno es peligrosa. Y utiliza algunas alegorías, unos ejemplos que nos hacen entender mejor qué es lo que está diciendo. No hay carta ni texto bíblico que utilice tantas figuras acerca de la naturaleza como Santiago. Santiago estaba muy interesado en utilizar ejemplos de muy fácil entendimiento y realmente lo es. Vamos a hablar de los caballos y los barcos. Así que es una revelación impresionante lo que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo. Y es más o menos así. Yo no sé si todavía lo hacen. ¿Hay algún pediatra por aquí? Yo estoy enfermo. No, y de verdad estoy enfermo, pero no necesito un pediatra. Pero yo me acuerdo que cuando uno iba donde el pediatra, sacaban una paletita, ¿se acuerda? Una paleta. A mí siempre me dio cólera que porque esa paleta no tenía helado. Si se supone que cada paleta, y yo siempre decía, el huila que vino antes de mí se la comió, ¿verdad? Pero entonces uno llegaba y decía, abra la boca, y entonces ya uno abría, ¿verdad? Y aquel médico hacía un diagnóstico, o parte de su diagnóstico estaba por lo que veía en esa boca. Santiago está haciendo lo mismo que un doctor. Está agarrando una paleta y está analizando la boca para ver qué hay ahí en esa persona. Así que nosotros podríamos, sin estar autorizados a juicio, hacer un diagnóstico de alguien por lo que habla. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. No lo vamos a juzgar, pero sí podemos conocer la condición espiritual cuando inspeccionamos la boca. Así que Santiago está analizando todo este contexto para que nosotros podamos aprender de ello. Aprender. Lo primero que empieza es con una advertencia. 3.1. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. No es que Santiago está desmotivando para que la gente aprenda y sea maestro y enseñe las escrituras. Está hablando de aquellas personas que forzadamente o forzosamente quieren ser maestros, que no esperan el tiempo, que no esperan instrucción, que no esperan crecer y desarrollarse para que Dios lo levante, sino aquellos que a la fuerza quieren ser maestros. Y les dice, porque los que enseñamos, y se incluye él, seremos juzgados con más severidad por 2 razones. Una, estamos enseñando la palabra de Dios, y eso implica que la gente le vamos a sembrar buenas o malas cosas, buenas o malas enseñanzas, y eso, por eso tendremos que dar cuenta. ¿Los enseñaremos a hablar palabras de vida o los enseñaremos a hablar palabras de muerte? Y lo segundo, porque las enseñanzas del maestro tienen que ir acompañadas con vida. Los fariseos estaban desautorizados en cuanto a su conducta, no a lo que enseñaban. Cuando Jesús comenzó a enseñar, la gente decía, este enseña como quien tiene autoridad. Y no solo autoridad a la hora de hablar porque él mismo es la palabra, sino porque lo que enseñaba estaba acorde con su vida. Miren lo que dice Jesús acerca de esto en Mateo capítulo 23, versículo 1. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar la ley de Moisés o interpretar a Moisés. Así que ustedes deben de obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Qué duro que alguien diga algo de eso de uno, pero esa era una realidad que se estaba presentando entre ellos. Así que es importante que nosotros sepamos que los que enseñamos seremos juzgados con más severidad. Tenemos una responsabilidad, y yo diría que hablando de lo que el llamado del Señor es un privilegio, pero tiene responsabilidad. Si usted quiere enseñar, y con esto quiero incluir a todas las personas que aquí dan Casas Paz, las personas que dan discipulado o que tienen un grupo de estudio bíblico, recuerden, es un privilegio lo que tienen, pero también es una responsabilidad.
Su vida, lo que usted hace, cómo lo hace y lo que usted enseña será juzgado con más severidad porque le dieron un privilegio que es servir, pero incluye una responsabilidad. Muy bien. Y lo segundo que dice entonces, el versículo 2, dice, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla, alguien nunca ofende en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Miren, aquí hay una revelación increíble en este texto. No sé si usted lo había visto, pero Santiago está diciendo, si alguien es capaz de controlar su lengua, lo que dice, su boca, será capaz de refrenar también todo lo que haga con su cuerpo, o sea, con todos los pecados que se cometen con su cuerpo. Es algo increíble. Cuando yo leí este texto, me impresioné porque nunca realmente había procesado lo que significa. Pero está diciendo dos cosas que todos sabemos: todos fallamos, todos nos equivocamos y todos nos ofendemos, y eso no es ninguna revelación. Al menos los que ahora somos un poco más conscientes con la presencia del Espíritu Santo lo sabemos. Pero esto es una receta de la perfección. Es una receta de la perfección. Si alguien puede refrenar su lengua y sabe manejarla, también controla todo su cuerpo. Ahora, expone el versículo 1 y el 2, y en el 3 va a empezar a hacer un análisis para que entendamos las dos cosas que acaba de decir en esos dos primeros versículos. Así que va a utilizar 5 figuras para explicarnos lo que acaba de decir en los versículos 1 y 2. Primero utiliza la lengua como se puede controlar como un freno de caballo. La lengua se puede dirigir como un timón o una manivela en nuestro tiempo. Y la lengua después la compara como un fuego o una chispa, la lengua como un factor contaminante y la lengua como una fiera salvaje. Pareciera que Santiago es muy firme en lo que dice, ¿verdad? Y de alguna manera nos dice caballos. Pero vamos a analizarlo. Dice, cuando ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Yo les voy a decir algo, muchos de ustedes lo saben, nunca he podido controlar un bendito animal caballo. Somos los peores enemigos que existen en la faz de la tierra. Las 3 o 5 ocasiones que me he montado siempre me ha ido muy mal. Nunca me hacen caso, se van para donde les da la gana, hasta yo creo que me hablaron un día y me dijeron, caballo sos vos. Nunca he podido controlarlos, pero se supone que el freno controla el caballo. Son animales grandes, animales enormes, bueno, a no ser que sea un pony. Pero yo tengo un ejemplo aquí de cómo se controla un caballo. Yo traté de ponérmelo ayer, pero no pude, para ser honesto. Esto es un freno de caballo. Ok. Esto se lo ponen al caballo aquí, se lo ponen en la cabeza y esto entra aquí. Y con esto que usted tiene aquí, allá hay 2 personas que están felices cuando yo hablo de caballo, Tita y Luis, ¿verdad? Bien, me han invitado a andar en caballo y me he ido de oración porque es más productivo. Bien, así que con un freno de estos usted controla un animal de esos. Yo nunca he podido, pero los que saben lo hacen muy bien, ¿verdad? Una vez me monté en un caballo, ustedes me han oído ese cuento, y me dice el que andaba conmigo, este caballo cuando le faltan unos 300 metros o algo así para llegar al establo, jala solo. Y yo, eso no suena muy bien, no suena muy bien. Así que de pronto iba yo aquí agarrado de las riendas, y comienza, y yo, y aquel, y cuando ya iba muy rápido, como no sé montar, entonces yo iba así por un lado y por otro. Así que el Señor puso en el camino una rama de un árbol. Bellísima se veía. Y yo como el llanero solitario, dije, de esta rama me guindo yo y que este bicho se vaya solo. Y donde íbamos suelto las manos y me guindo y ¡plá! Y el caballo siguió solo. Lo que no sabía es que me tenía que bajar del árbol, pero era más complicado. Pero bueno, qué buen ejemplo. Dice que cuando le ponemos esto a un animal de esos, controlamos todo su cuerpo.
cuándo camina, cuándo se detiene, cuándo a la derecha, cuándo a la izquierda, todo. Si nosotros pudiéramos ponernos uno de estos para controlar nuestra vida, sería magnífico, dice Santiago. Como dije, no creo que esté diciendo que somos animales, pero esto huele a caballo. Bueno, está raro que oliera a carro, pero bueno. Bien, así que imagínense que está poniendo un buen ejemplo. Si ustedes logran poner freno como se le pone a un caballo, ustedes pueden controlar su vida. El caballo se le dice para dónde va, controlando su boca. Así que usted puede dirigir su vida correctamente con el freno adecuado. Algunos le ponen frenillos, pero eso es otra cosa. Un caballo desbocado, así se le dice, ¿verdad? Un caballo desbocado, porque cuando usted le perdió el control de la boca, él comienza a irse. Así que es un animal terrible, capaz de atropellar y hacer mucho daño al que va encima de él, a los que están a su lado y muchas cosas más. Así es una persona que también habla desbocadamente. Las personas que hablan desbocadamente causan daño, se causan daño a sí mismos, causan daño a los demás y causan daño a todos los que se topan en el camino. Así que tenemos que aprender de esto, que podemos hacer mucho daño con nuestra boca si no tiene freno. ¿Les parece? Ahora, el segundo ejemplo para explicar los dos versículos primeros, el 3 y el 2 y el 1, también va a utilizar un timón. Dice versículo 4, fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. En este caso, obviamente, el escritor tiene en su mente los barcos de vela, los barcos impulsados por el viento, ¿verdad? O aquellos que eran impulsados por muchas personas que estaban remando. Pero ambos casos son gobernados por un timón. Un timón es muy pequeño en relación al barco. Los que hemos andado de vez en cuando en un crucero y hemos visto la dimensión de aquel monstruo gigante con 5,000 personas, y realmente su timón es algo pequeño. Ahora, los aviones más grandes del mundo son controlados por un timón de este tamaño. No ese no soy yo, ese soy yo. Vean, eso es como un joystick. De ese tamaño se conduce un Airbus 380, el avión más grande del mundo. Es con una cosita de este tamaño. ¿Sabían eso? ¿Quiénes no sabían? Uno se imagina que para pilotear un avión gigante de esos hay una cosa gigante, y es pequeña, muy pequeña en relación a lo que está moviendo. Y lo que está estableciendo Santiago es que hay una desproporción entre el tamaño de la lengua y su capacidad para gobernar. Eso es lo que está estableciendo. Está diciendo, hay una desproporción. Es tan pequeña la lengua que mueve todo lo que está a su alrededor. Y está poniendo dos ejemplos muy fáciles de entender. Los mismos trailers, los mismos que conducen camiones muy grandes con una manivela de este pequeño. Yo tengo una manivela aquí. Tengo buenas cosas hoy, ¿verdad? Este es un tráiler deportivo, pero usted realmente con una de estas conduce un vehículo. Le dice para dónde ir, para dónde no, y con un freno de ese tamaño lo frena y hace con él lo que quiera. Miren qué buen ejemplo el que está usando Santiago. Santiago está diciendo, si ustedes son capaces de controlar su lengua, y si un timón controla un barco de ese tamaño, ustedes deberían de hacerlo. Tienen la capacidad para hacerlo. Pero hay un elemento aquí importante que agrega. Habla de vientos fuertes. Cuando pensamos en un barco a vela o un velero, que era lo que estaba pensando en este momento Santiago, el viento es solo un elemento que impulsa pero no da la dirección. Solo impulsa pero no da la dirección. Así que nosotros no nos gobierna el viento, sino que él nos gobierna el timón. Y lo que está queriendo decir, nosotros no somos llevados por las circunstancias. A nosotros no nos lleva el viento, no nos lleva la tormenta. Lo que nos lleva es el timón. Cuando nos desbocamos y comenzamos a hablar y pronunciar y decir cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es dejarnos llevar por el viento. Y el viento, en lugar de solo ser un elemento que nos impulsa, es un elemento que nos controla.
y ya ahí no habría timón. Usted se ha puesto a pensar, y todos hemos experimentado estar a la par de alguien cuando se enoja, cuando se vuelve fúrico, como decimos. Comienza a insultar, comienza a decir malas palabras, comienza a hacer todo mucho más grande. Que están ahí a su lado, hiere a él mismo, hiere y ofende muchas veces a Dios con sus palabras, perdió el control. ¿Por qué? Porque el viento lo gobernó en lugar de él gobernar el impulso del viento. Así que nosotros vamos a ser probados en cuanto a nuestra forma de hablar cuando vienen los vientos fuertes, cuando las circunstancias de la vida vienen a movernos y a llevarnos por donde quieran, pero eso no puede ser así. Santiago dice, ustedes pueden controlar lo que dicen, porque les voy a decir algo maravilloso. Usted va a llegar a buen puerto según usted utilice la lengua correctamente. Usted va a pasar la tormenta y va a llegar al lugar correcto en medio de la tormenta si usted cuida lo que dice. O sea que lo que dice le puede producir muerte o le puede producir vida. Lo puede llevar al lugar correcto. ¿Les parece? Es muy importante que nosotros entendamos esa relación. En el capítulo 5 dice también, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Miren qué importante, porque en toda esta relación, como se los dije antes, Santiago está estableciendo, y es algo que nosotros tenemos que entender, que es desproporcionado la relación entre el poder de la lengua y lo que puede hacer. Tiene más poder que una pierna, tiene más poder que las dos manos, y es pequeñito. Y eso puede hacer grandes cosas, malas o buenas. Y lo que está diciendo Santiago, se puede alardear, puede ostentar, puede exhibir, puede rajar, como decimos los ticos, ¿verdad? Pero no solamente con cosas buenas, sino con cosas malas. La gente alardea de cosas malas y también desde que sale puede también sumergirse en una declaración ostentosa de cosas que no le corresponden hablar y produce daño. El vocablo que está aquí en griego es megala. Y esta palabra en una sola representa todas las jactancias, las exageraciones de lo bueno y lo malo que lleva a cabo el hombre, todas las mentiras con que el hombre puede adornar sus omisiones y todas las cobardías de vergüenza para confesar lo que es malo. Todo en una sola palabra. Y Pablo está diciendo, Santiago está diciendo, si no sabemos manejar esto, nos vamos a hacer mucho daño. Vas a hacerle daño a los que están a tu lado y no vas a saber gobernar tu vida. Y cada uno de nosotros tiene que aprender a gobernar su propia vida. Por lo general estamos esperando que las demás personas tomen decisiones y hablen por nosotros, y así se evita la responsabilidad de tener que tomar decisiones. En cuanto a la lengua es igual. La lengua necesitamos nosotros hacernos responsables por lo que decimos con ellas. Responsables con lo que decimos por ellas. Y miren si es problemática en la vida del ser humano que Dios se ha tomado tiempo para enseñarnos acerca de esto. Tal vez usted pueda considerar hoy en día que no pareciera un texto muy espiritual, que no pareciera un tema espiritual que te va a hacer crecer y llevar a otras dimensiones. Te estoy diciendo que es el tema espiritual. Y ahora lo voy a decir por qué. Porque nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca. Y anunciamos el evangelio. Y proclamamos las buenas nuevas. Y todo eso está en la lengua. Todo sale por ahí. Y esa lengua es la que contamina y no es lo que viene de afuera. Recuerden, lo que está en el corazón es lo que sale. El corazón es el árbol y las palabras son el fruto. Y si nosotros no tenemos un buen fruto, quiere decir que el corazón está mal. Y si no aprendemos a analizar nuestro corazón y qué es lo que hay ahí, nos puede ir muy mal. Porque el problema que tenemos es que somos poco reflexivos nosotros en nuestra vida espiritual. Me perdonan si lo estoy ofendiendo, pero somos poco reflexivos.
Nosotros por lo general hacemos un análisis de las empresas, hacemos un análisis de las finanzas, hacemos un análisis de muchas cosas, de la política, etcétera, pero pocas veces nos hacemos un análisis interno y nos ponemos frente al espejo de la palabra de Dios y al poder de su Espíritu Santo y le preguntamos: Señor, dime qué hay malo en mí, dime qué es lo que yo tengo, escudriña mi corazón, como decía el salmista, hazlo fiel a ti, mete tu mano y trabaja conmigo, aunque lo que tengas que decirme duela. Las cosas que más nos benefician regularmente no son las que hubiéramos querido oír. Piense usted en una auditoría, cuando llega un auditor a una empresa. Todo el mundo dice: qué pereza viene la auditoría. Pero si alguien sabe para qué es una auditoría, debería darle gracias a Dios de que es auditado. Es para mejorar controles, procedimientos y para ver el verdadero estado de la empresa. Nosotros tenemos que dejarnos auditar por Dios, darle permiso constantemente, ponernos delante de su presencia y no solo decirle: Señor, bendíceme con esto o ayúdame con aquello, sino decirle: Señor, aquí estoy delante de ti, dime qué hay malo en mí. Porque de hecho que hay algunas cosas malas, pero dime de cuáles no soy conscientes o de cuáles, habiéndomelo dicho, yo no he corregido. Porque esa es la verdadera razón en la cual nosotros podemos encontrar sanidad en nuestros corazones. La línea que lleva Santiago es: esta lengua es chiquitita, pero es poderosa y hace mucho daño si se usa mal. Santiago capítulo 3, versículo 6. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Esta descripción es radical. Siendo uno de los órganos, de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de su vida. Y póngale atención ahí: a todo el curso de su vida, porque usted tiene que ir amarrando con la descripción que viene trabajando Santiago acerca del freno y del timón. Así que trabajando con eso, usted y yo podemos decir cosas terribles que marcarán el resto de nuestra vida. El resto de nuestra vida. Nosotros creemos, como dije en la primera parte de esta serie, que las palabras se las lleva el viento. Es un dicho popular. Pero las palabras también el viento las devuelve. Se dice de un niño que tenía un mal genio, un carácter terrible, espantoso, y que insultaba mucho y hablaba muy feo. Entonces el papá le dijo que hicieran una cosa, que cada vez que él dijera una palabra fea o insultara, pusiera un clavo detrás de su puerta. Entonces el niño agarraba y le clavaban un clavito detrás de la puerta. Así que un día cerraron la puerta y el niño se quedó solo en el cuarto y se dio cuenta que la puerta estaba llena de clavos. Y dijo: eso no puede ser. Yo tengo que cambiar esto. No puede ser que haya hecho tanto daño en este tiempo, todo con mi lengua. Entonces fue al papá y le dijo: me estoy dando cuenta de lo que he hecho. Le dice el papá: bueno, ahora cada vez que digas algo bueno, algo constructivo, algo valioso, vamos a ir a quitar un clavo. Así que el niño comenzó a cambiar un poco su forma de hablar y fueron quitando clavos. Otro día la cerró y al fin se dio cuenta que la puerta estaba sin un solo clavo, pero había un problema: estaba llena de huecos. Él le dijo: papá, los clavos se fueron, pero los huecos están. Y le dice: eso es lo que haces con tus palabras. Dejaste una herida ahí. Nosotros tenemos que aprender a hablar correctamente a todos los que nos rodean. Así que dice que la lengua es un fuego. Las descripciones que hacen aquí de la lengua no son muy lindas. Yo creí que las mías eran muy bonitas, pero son realmente feas. Es un fuego, un mundo de maldad. Decía un sabio del siglo XVIII: la mayor parte de los crímenes de este mundo son perpetrados, ejecutados y defendidos por la lengua. Los grandes daños
de la humanidad se han cometido a través de la lengua. Y está describiendo la razón por la que nosotros somos así. Venimos de una raza caída, de una generación caída, de una generación que se apartó de Dios. Y en lugar su lengua de estar bendecida viene con maldición. Miren qué interesante lo que hay que hacer con un niño. ¿Al niño le enseñamos a hablar mal o le enseñamos a hablar bien? ¿Qué hacemos? Hay que enseñarle a decir gracias. Hay que enseñarle a hablar sin gritar. Hay que enseñarle a que no diga malas palabras. Hay que enseñarle un montón de cosas, porque lo malo le salió solo, lo bueno no. Venimos con eso en nuestro ADN caído. Yo siempre pongo de ejemplo esto. Mis hijos no eran así, pero eran otros hijos de otro lugar. Uno le decía, no toque este adorno, vale mucho. Y se manifestaban, ¿verdad? Los niños se manifiestan. Y es como que hacen así. Y descubren que ellos pueden quebrar algo caro hoy. Ellos no saben cuánto vale. Pero comienzan así. ¡Frum! ¿Quién lo hizo? No sé. Nunca saben. Porque nacemos con ese ADN. Por eso el proceso que Jesús hace en nuestros corazones es transformarnos, hacernos nuevas criaturas, hacer las cosas nuevas y transformar un ADN. Así sucede con la lengua. Piense usted cuánta maldad ha podido decir nuestra lengua, que a veces alguien odia a otra persona y no la conoce. ¿Cierto o no? Estoy seguro que cada uno de nosotros, en esta iglesia no, pero una en Alaska que está por allá, hay alguien que le cae mal, que prácticamente odia, que no la soporta, y usted nunca ha hablado con esa persona porque hay alguien que le ha pasado información que usted dio por verdadera sin conocerla. Nos hacemos conceptos equivocados, erróneos de personas, porque alguien con una lengua llena de maldad, solo porque su corazón no está sano con esa persona, vino y nos contaminó. Por eso en este púlpito usted nunca ha oído a nadie hablar de otra persona en este lugar. Nunca hemos hablado de otra iglesia, si lo hacen o lo hacen bien. Nunca hemos atacado posiciones teológicas. Nunca hemos ido en contra de siervos o siervas del Señor, aunque las conociéramos, porque no nos toca a nosotros hacer eso. Aquí en este púlpito se habla vida y no muerte. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros a hablar. No meternos en chismes. Usted debería, cuando alguien se acerca donde usted dice, mira, quiero contarte algo, pero no se lo digas a nadie. Usted dígale, entonces no se lo diga a nadie. No se lo diga a nadie. Ese yo soy nadie. O sea, si no tienes que decirlo, no lo digas. Uno mismo debería cuidar su corazón. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? Que usted debería cuidar su corazón con lo que la gente le siembra en su mente. Y si alguien le va a contar algo que es de otra persona y está juzgando a otra persona, usted dígale, no quiero oírlo, porque yo solo quiero buenas semillas en mi corazón y no malas, aunque le caiga mal a esa persona. ¿Verdad? Muy bien, es un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo. Usted no necesita meterse un virus raro en su cuerpo. Usted solo necesita hablar feo y su cuerpo será contaminado. Piense usted lo que ha oído de su esposo o esposa a través de los años. Y muchas cosas habrán sido buenas, pero algunas habrán sido muy malas si usted quiere olvidarlas. O cuántos papás han hablado con sus hijos y les han sembrado una mala semilla. Y Dios dice, eso es parte del cristianismo también. Es parte de ser luz. Encendida por el infierno. Vean lo que está queriendo decir.
Cuando nosotros hablamos de esta manera, estamos hablando como si Satanás mismo nos hubiera encendido el fuego. De un árbol grande se pueden sacar 1.000.000 de fósforos. 1.000.000. Pero usted puede quemar 1.000 o 1.000.000 de árboles con un fósforo. No necesita 1.000 fósforos o 1.000.000 de fósforos. Usted puede con un fósforo quemar 1.000.000 de árboles. Usted puede ser capaz de destruir toda una familia, toda una iglesia, toda una sociedad con un pecado de su lengua. No es que voy a defender a los políticos, pero usted cuando oye un político dice todos roban, y yo últimamente le pregunto, ¿y usted sabe que lo hacen? No, pero todos roban. ¿Y usted sabe que esa persona ha robado? No, pero todos roban. De la misma manera que juzgues, serás juzgado. Y alguien te va a decir que también eres un ladrón sin conocerte. Deberíamos de saber qué hablamos. Así que vean qué interesante. Hechos capítulo 2, versículo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresar. Le voy a decir algo que tal vez usted nunca se había dado cuenta. La primera gran manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés no fueron milagros, no fueron prodigios, no fueron grandes profecías, fue la transformación de la lengua. No sé si se había dado cuenta. Cuando el Espíritu Santo viene según la promesa que Jesús había hecho en el capítulo 1 de Hechos, lo primero que se dio fue una transformación de la lengua y les puso un nuevo idioma para que hablaran palabras diferentes y fueran encendidas las vidas de los demás por lo que hablaban. Así que vean qué importante y trascendente que la primera gran manifestación del Espíritu Santo en la tierra, según la profecía del profeta Joel, fue controlar la lengua para que hablaran palabras de vida y no de muerte, para que hablaran palabras de esperanza, para que pudieran anunciar el evangelio a todas las criaturas. Y lo primero que dijo es que vino como lenguas de fuego. Ya no fuego del infierno como las que está hablando Santiago, sino fuego de la presencia del Espíritu Santo. Mire qué increíble esta manifestación. Tal vez algunos de ustedes no se habían dado cuenta, pero así es. La presencia del Espíritu Santo en la primera manifestación fue en la boca. Cierre sus ojos, por favor, un momento. Yo quiero, como les dije antes, que usted se presente a la presencia del Señor y le diga al Espíritu Santo: Espíritu de Dios, ven y háblame. Dime qué hay en mi corazón. Dime cómo es mi boca, cómo son mis palabras, cuáles son los frutos que salen de ella. Porque yo quiero, Señor Jesús, hablar como tú hablas en tu palabra. Espíritu de Dios, ven sobre mí. Escudriña mi corazón y dime qué hay ahí. Y te autorizo para que metas tu mano y saques toda mala semilla que ha sido sembrada en mi corazón, porque no quiero que esté ahí. Dime, Señor, cómo es que estoy. Así como el médico pone esa paletita en la lengua, Señor, de un niño, así tu Espíritu Santo examine y escudriñe lo que hay en mi boca. Quiero ser un hombre o una mujer que hablan vida,
y no muerte, que bendicen y no que maldicen, que construyen y restauran y no que destruyen y causan daño. Y dile: Señor, yo quiero que me indiques a cuáles personas he hecho daño con mi boca para ir a pedirles perdón. Porque no quiero ser una persona que haya dejado mala semilla en la vida de alguien. Si usted está a la par de su esposo, su esposa o un hijo y necesita decirle: perdóname, si te he sembrado una mala semilla, perdóname. Si hay un hijo o una hija, dile: perdóname, porque todos lo hemos hecho. Porque según Santiago dice: si alguno no falla ofendiendo, es un varón perfecto. Y si al final de la reunión usted tiene a alguien a quien ir a pedirle perdón porque lo ha juzgado, levántese y hágalo. Eso es bíblico. Eso sana tu vida. Eso va a sanar tu corazón. Voy a pedirle a las personas.